Queridos oyentes, queridos compañeros de la mesa, sabemos desde ayer que un hombre como Andrés Felipe Arias está preso, como está preso Diego Palacio, como está preso Sabas Pretel, como está preso Alberto Velázquez, como está preso Bernardo Moreno, como está preso Jorge Noguera, como está presa María del Pilar Hurtado, gente intachable, gente, ahí sí cabe decir, impoluta, gente que es víctima de una persecución política desatada, entre otras, desde la Corte Suprema de Justicia, si el doctor Barceló se puede desgañitar diciendo lo contrario, de una corte corrupta, doctor Barceló. Esto no fue un accidente, fue la demostración de que la Corte Suprema de Justicia es una corte corrupta. Pues bien, pero no está preso el paisa. Hace 8 días exactamente el coronel Luis Alfonso Plazas empezó a hablar del prontuario del paisa y se quedó en la mitad porque no alcanzaba. Entonces, ustedes, los que están haciendo la colección de los prontuarios de estos angelitos, a quienes todo se les va a perdonar, todo, porque no van a pagar un día de cárcel, porque se van a quedar con sus bienes, eso lo sacan porque lo sacan, y se van a quedar haciendo política con la plata del Estado, y van a venir con curules gratis al Congreso de la República como paso previo a tomarse el poder. Señor coronel Luis Alfonso Plazas Vega, buenos días. Muy buenos días, señor ministro, muy buenos días para la mesa, muy buenos días para toda la audiencia colombiana, para comentar sobre lo que usted acaba de mencionar. Es que yo creo que en Colombia sí hay una polarización. De un lado están Juan Manuel Santos y las FARC, o mejor, Juan Manuel Santos, su equipo de gobierno y las FARC. Y del otro lado está Álvaro Uribe Vélez y el pueblo colombiano, que son las víctimas de los anteriores. Así veo yo la polarización del país. Un 10% en el primer caso y un 90% en el segundo caso. Muy bien, y entonces es que las FARC tienen angelitos, usted los ha ido presentando a lo largo de las semanas con un resultado asombroso, maravilloso, y ahora nos toca la segunda parte del prontuario del paisa. ¿Qué tiene que agregar a lo que dijo hace 8 días, coronel? Ministro, voy a decir un par de frases antes. Quiero presentar mi saludo de solidaridad con el excandidato presidencial Andrés Felipe Arias y su familia ante la decisión de ayer de un juez de los Estados Unidos que puede significarse su extradición a Colombia. En Colombia, cualquier candidato presidencial que pueda significar un peligro para la continuidad y la impunidad de los crímenes de las FARC queda inmediatamente sometido a que la justicia colombiana lo inhabilite. De modo que todo mi cariño y mi aprecio a la familia de Andrés Felipe Arias. En esa bella familia está Dios presente. Por eso creo que al final todo saldrá bien. Y también, ministro, mis felicitaciones a Ademar Córdoba por su título de abogado. Ayer estrenó su toga y birrete. Necesitamos abogados que reivindiquen estos símbolos de la noble profesión del derecho. Y empiezo con la segunda parte de este atroz criminal Hernán Darío Velázquez alias el Paisa. La sola relación de crímenes de este bandido, que no entiendo por qué no ha sido extraditado a los Estados Unidos, tocó presentarla, como usted ya lo explicó, en 2 programas, porque no cupo en uno solo leyéndola. Recordemos que Hernán Darío Velázquez, siendo un menor de edad, empezó su carrera criminal como sicario de Pablo Escobar, y los múltiples crímenes cometidos en esa etapa de su vida no tienen registro. Seguramente muchos policías de Medellín murieron bajo las balas de este asesino, hoy protegido por el actual gobierno. Relatamos el pasado viernes su carrera delictiva entre 1989, cuando fue capturado en Kingston, Jamaica, con un cargamento de armas, y dejado en libertad por uno de esos jueces de la República que tanto daño le han hecho al país. Y llegamos hasta el asesinato del alcalde de Rivera Huila en agosto del 2004. Seguimos. El 22 de mayo del 2005, masacre de 5 concejales en Puerto Rico, Caquetá. En pleno día, unos 30 guerrilleros de las FARC irrumpieron en plena sesión del Consejo Municipal. Los guerrilleros inicialmente mantuvieron bajo fuego a los policías de la estación contigua al Consejo para impedirles intervenir en defensa de los legisladores. 5 concejales fueron asesinados. Tras el ataque, los guerrilleros huyeron en deslizadores por el río Guayas.
27 de febrero del 2006. Asesinato de 9 concejales en Rivera, departamento del Huila. Un grupo de terroristas de las FARC asesinó a 7 concejales del municipio de Rivera, en el Huila. Los sicarios se interrumpieron en el centro recreacional Los Gabrieles, donde ellos se encontraban, y dispararon contra los concejales. En el lugar quedaron los cuerpos de 6 de ellos. Otros 3 quedaron heridos y llevados al hospital de Rivera, entre ellos Moisés Ortiz, quien murió en el camino. También fueron heridos un policía, el secretario del Consejo Saúl Rojas y un funcionario del Ministerio de Agricultura. El 12 de abril del 2006, miembros de la cuadrilla Teófilo Forero de las FARC, en cumplimiento de órdenes del Paisa, en la población de Dos Quebradas, al lado de Pereira, secuestraron a la empresaria y miembro de la Junta Directiva del diario La Tarde, Liliana Gaviria Trujillo, a eso de las 7 de la noche. La señora, hermana del expresidente César Gaviria, iba protegida por su guardaespaldas, el agente Fernando Vélez Rengifo, quien murió al enfrentar a los plagiarios. Eran por lo menos 8 hombres armados, sin contar a otros más que los protegían. Se la llevaron al Parque Industrial de Pereira, donde le dieron muerte con un tiro en el abdomen y otro en el corazón. Allí abandonaron el cadáver. Alexander Ortiz Tierra Adentro y otros 8 miembros de la Teófilo Forero fueron absueltos por un juez de primera instancia. Otro juez en segunda instancia condenó a cada uno de ellos a 36 años de prisión, pero no sancionó al Paisa, autor intelectual del secuestro y el asesinato. El 21 de diciembre del 2009, tiene una crónica terrible para que en Bogotá conozcan cuál es la vida en provincia de las personas que quieren luchar por Colombia. El asesinato del gobernador del Caquetá. El ganadero y político anticomunista Luis Francisco Cuéllar Carvajal fue secuestrado por primera vez por las FARC en 1987, cuando llegaba a su finca, porque no había querido pagar extorsión. Por su liberación, la familia tuvo que pagar una fuerte suma de dinero. Eso es lo que el gobierno de Juan Manuel Santos llama un conflicto interno. Fue secuestrado por segunda vez por las FARC el 30 de mayo de 1990, junto a su esposa Imelda Galindo, cuando se dirigía a una finca. Se había negado reiteradamente a pagar extorsión. 2 meses más tarde, cuando realizaba contactos para su liberación, fue secuestrado su hermano Orlando Cuéllar. Finalmente fueron liberados todos ellos días después, gracias a otra fuerte suma de dinero. Cosas del conflicto. En octubre de 1995, Cuéllar fue secuestrado por tercera vez por la cuadrilla Teófilo Forero al mando del país. Para ese momento, Cuéllar era alcalde del municipio de Morelia y no dejaba tranquilas a las FARC. Además, su administración municipal no les colaboraba. Fue secuestrado junto a su esposa, su cuñada Inés Galindo y su conductor. Estuvo 7 meses en cautiverio y solo fue dejado en libertad después de pagar una fuerte suma de dinero. Por cuarta vez en el mes de junio del 97, Cuéllar fue secuestrado por la pandilla Teófilo Forero. Nuevamente lo plagiaron por su terquedad en no pagarle la llamada vacuna. Y de nuevo la familia tuvo que pagar. La quinta vez que las FARC lo secuestraron fue en 1999. Nuevamente hubo que pagar a las FARC una suma indeterminada de dinero. En el año 2000, Cuéllar fue diputado en el Caquetá y tras cumplir su periodo se presentó como candidato para la gobernación del departamento en el 2007 y ganó la elección. El 21 de diciembre del 2009, a las 10 de la noche, el gobernador Cuéllar fue secuestrado por sexta y última vez por las FARC en su residencia de la capital del departamento. Un grupo de entre 15 y 18 hombres que vestían uniformes del Gaula del Ejército destruyeron la puerta de la casa con una granada, neutralizaron a un policía escolta e hirieron a otros 2. Al policía lo arrodillaron y lo ametrallaron en cabeza y cuerpo con una mini Uzi. No les importó que allí estuviera la esposa del gobernador y su hija menor de 5 años. Muchos más guerrilleros protegían la operación de secuestro. Cuéllar Carvajal fue plagiado por un grupo de 50 a 60 terroristas para llevarlo a la selva. En la persecución, el ejército encontró el cadáver del gobernador en la vereda Sebastopol, a las afueras de Florencia. Lo habían degollado. Adicionalmente, cargaron su cuerpo con explosivos y minaron la zona. Amnistía Internacional condenó el secuestro y asesinato del gobernador Cuéllar y señaló, comillas, las autoridades colombianas deben garantizar que los responsables del secuestro y el asesinato del gobernador Cuéllar sean llevados ante la justicia. Pero vean lo que sucedió. El 5 de enero del 2010, las FARC emitieron un comunicado en el que reconocían haber sido los autores del crimen. Los cabecillos fueron Milton Toncel Redondo, alias Joaquín Gómez, y la columna móvil Teófilo Forero,
de alias El Paisa, el personaje que hoy estamos reseñando. Un juzgado declaró responsables a unos guerrilleros de poca monta como autores materiales, pero los cabecillas no fueron condenados y gozan de la protección del actual gobierno. 22 de agosto del 2009. Las autoridades capturaron en Fontibón a José Armando Cadena Cabrera, alias Bronco, integrante de la columna Teófilo Forero de las FARC. La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado y concierto para delinquir, por el asesinato del ciudadano norteamericano Thomas John Yanis y el sargento del ejército colombiano Luis Alcides Cruz, hechos del 13 de febrero del 2003 en zona rural de Florencia, Caquetá, cuando el avión de los americanos se accidentó. Allí, además, participó en el secuestro de los otros 3 ciudadanos norteamericanos. El gobierno de Juan Manuel Santos se negó a extraditar a los Estados Unidos a este criminal alias Bronco, y en cambio, aplicando la justicia de las FARC, el 10 de mayo del 2017 le otorgó la libertad. El 15 de mayo del 2012, atentado contra el doctor Fernando Londoño Hoyos, director del programa La Hora de la Verdad. Lo habíamos reseñado antes, pero es que este señor también, el Paisa, participó, así que lo volvemos a reseñar. Atentado contra el doctor Fernando Londoño Hoyos, director del programa La Hora de la Verdad y exministro del Interior y de Justicia, cuando iba en su vehículo blindado acompañado por sus escoltas al norte de Bogotá. El vehículo hizo alto por semáforo en rojo, cuando un individuo que se hizo pasar por vendedor ambulante se acercó al carro y le adhirió una poderosa carga explosiva tipo Lapa. Uno de los escoltas del exministro Rosenberg Burbano intentó retirar el artefacto, pero la bomba detonó en ese momento, cobrando la vida del suboficial y el conductor del vehículo, José Ricardo Rodríguez, quienes quedaron virtualmente desintegrados ante la violencia de la explosión. Dejó heridos a otros escoltas que se encontraban en otra camioneta y al conductor de un bus que se hallaba al lado del carro del ministro y a varios transeúntes. El atentado cobró la vida de los escoltas y dejó más de 50 civiles heridos. Milagrosamente, el ministro Fernando Londoño no murió, y a pesar de las heridas ocasionadas por la explosión, en menos de 72 horas estaba transmitiendo su programa de radio desde su lecho de enfermo en la clínica del Country. El gobierno se apresuró a manifestar que no habían sido las FARC. Esa misma noche, en una decisión ignominiosa, las mayorías de la Unidad Nacional en el Congreso aprobaron el marco jurídico para la paz, en una inexplicable protección a estos forajidos. Con el tiempo, el atentado fue atribuido por la justicia a la cuadrilla Teófilo Forero de las FARC, bajo el mando de Hernán Darío Velázquez alias El Paisa, en coordinación con el jefe de los grupos urbanos de las FARC, Julián Gallo Cubillos alias Carlos Antonio Lozada. No se descarta la complicidad de narcotraficantes del cartel de Cali, desmantelado por la víctima Fernando Londoño Hoyos cuando se desempeñó como ministro del Interior y de Justicia del presidente Álvaro Uribe Vélez, dice la revista Semana. Londoño ha sido una vieja obsesión de la guerrilla desde cuando atentaron contra el Nogal en el 2003. En varios de los computadores incautados, como en los de Raúl Reyes y Carlos Antonio Lozada, son numerosas las comunicaciones y referencias para atentar contra el exministro. Hasta aquí este hecho, y seguimos con el 5 de agosto del 2016. Asesinado el joven agricultor Iván Darío Soto, secuestrado por alias El Paisa, por negarse a pagar extorsiones de la cuadrilla Teófilo Forero. Le propinaron 17 disparos, dejó una viuda y 3 huérfanos. Alias El Paisa, estando en plenas conversaciones en La Habana, viajó con permiso del gobierno de Juan Manuel Santos e hizo asesinar a Soto por 2 de sus milicianos. Luego, esa misma noche se alojó en el Hotel Plaza Neiva, protegido por la Policía Nacional. La Fiscalía Local en Balsillas, lugar del hecho, argumentó problemas de orden público para hacer el levantamiento del cadáver y no lo hizo. Le tocó a la propia familia viajar de Neiva a 1:30 de distancia y con todos los riesgos de un lugar controlado por las FARC, y le tocó a la Junta de Acción Comunal elaborar el acta de defunción. El 20 de octubre de 2016, asesinato del dueño de Surtifruber. Dice así el diario El Tiempo del 25 de septiembre del 2017, comillas, Orjuela Pardo, el empresario, murió a manos de sicarios en la autopista norte con calle 178 de Bogotá cuando cumplía una cita. Su homicidio, según la Fiscalía, está enlazado con intereses mezquinos de orden económico en los que estarían comprometidas las FARC. Lo que contó la Fiscalía en la imputación de cargos al primer capturado por este crimen, Mauricio Parra Rodríguez, señalado determinador de su muerte, es que esta persona cumplió una orden directa de Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa,
es jefe de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC. Hasta aquí la revista Semana. Situación judicial. Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, está acusado o condenado por los delitos de terrorismo, producción y procesamiento y tráfico de narcóticos, tráfico internacional de armas, fuga de presos, rebelión, secuestro, secuestro extorsivo agravado, extorsión, hurto, homicidio, asalto a mano armada, lesiones personales, daño en bien ajeno, homicidio agravado, tortura, tentativa de homicidio múltiple agravado, genocidio y toma de poblaciones. En su contra pesaban 19 órdenes de captura, 6 sentencias condenatorias y 3 medidas de aseguramiento. Era requerido por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de Bogotá, Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de Neiva, Unidad Nacional contra el Terrorismo y una Fiscalía Especializada de Florencia. Cerca de 3 siglos de prisión debe este asesino. La columna Teófilo Forero vive de las extorsiones y el narcotráfico según las autoridades. Por El Paisa, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ofrecía una recompensa de 1.300 millones de pesos, pero ya la Unidad Nacional del Congreso, compuesta por los integrantes del Partido Verde, el Partido Liberal, el de la U, Cambio Radical y un sector del Partido Conservador, le otorgó total impunidad. Sin la connivencia de la Unidad Nacional en el Congreso, nada de lo que Santos ha hecho por las FARC en estos años hubiera sido posible. Alias Sandra, una guerrillera desmovilizada de 27 años, 13 de ellos en las FARC y bajo el mando del Paisa durante 8 meses, relató cómo fue fusilado uno de sus compañeros encargado del rancho, de los alimentos, porque al parecer estaba consumiendo parte de ellos a escondidas. ¿Qué tal el delito? Esto fue considerado una traición y luego de ordenarle cavar su propia tumba, el joven fue asesinado. Sin embargo, el diario El Espectador, sin importar el nivel de criminalidad, las atrocidades cometidas por este salvaje y su vinculación al negocio del narcotráfico, reseña en la edición del 25 de abril del 2016 lo siguiente, comillas, la llegada a Cuba de Hernán Darío Velázquez Saldarriaga, alias El Paisa, comandante de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC, para sentarse a la mesa, aunque con toda razón revuelva el sufrimiento de muchos colombianos, debe verse como una señal positiva. ¿Qué tal esto? Hasta ahí El Espectador. Pero no solo este, sino varios otros medios de comunicación llenan de elogios al espantoso asesino alias El Paisa, por haber tenido la virtud, entre comillas, de ir a la narcomesa de negociaciones de La Habana. Da asco leer las expresiones de aplauso a este asesino. Uno de los problemas de Colombia, señor ministro, cuando termine esta vendetta informativa a la que nos tiene sometidos el gobierno actual, será la moralización de ciertos medios de comunicación que olvidaron su noble misión de informar la verdad y se metieron en el fango de la mentira y la protección de los más espantosos criminales por razones políticas. No son todos los medios, lo aclaro, pero sí varios. El Paisa, al igual que toda la cúpula militar de las FARC, es requerido por una corte de Colombia, Estados Unidos, desde el 2009 por cargos de narcotráfico. Sin embargo, fue aceptado el 22 de abril de 2016 por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos como miembro del enorme equipo negociador de las FARC en los llamados diálogos de paz de La Habana, que no son otra cosa que una conspiración para proteger al crimen organizado y al narcotráfico en Colombia. Hasta aquí, mi apreciado ministro y mi apreciada audiencia de Colombia y de la Hora de la Verdad. Para la próxima semana hablaremos de otro personaje que el país conoce, alias Romaña, miembro del Estado Mayor de las FARC. Señor Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, nuevo y grande servicio le presta usted a la nación, que agradecida le dice que reconoce su tarea maravillosa de historiador, porque usted es un gran historiador, para recuperar una parte de la historia colombiana que muchos están obsesionados por aniquilar la memoria de los colombianos. Por eso la memoria histórica está en manos de ellos, de las FARC, para olvidar cosas como estas, los crímenes de El Paisa. Las viudas, los huérfanos de Ricardo Rodríguez y de Rosenberg Urbano, mis escoltas asesinados ese día de mayo del año de 2012, recordarán para siempre quién alteró sus vidas de manera irreparable, quién les quitó a su padre, quién les quitó a su esposo, quién les quitó la esperanza
de una vida normal. Y son tantos, centenares y millares de colombianos que recuerdan con horror el nombre del paisa protegido por el presidente Santos, si es que es presidente, y protegido por la justicia de los Estados Unidos, que no lo volvió a solicitar en extradición. La extradición es para un hombre intachable, pulquérrimo, un gran servidor de la República como Andrés Felipe Arias. Para criminales como el paisa no hay cárcel en Colombia ni extradición a los Estados Unidos. Plata para que haga política, viviendo como un rey, y la perspectiva de venir, líbrenos Dios, al Congreso de la República. Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, muchas gracias por este nuevo servicio que usted le presta a la nación. Y oiremos dentro de una semana los crímenes de Romaña, para que tampoco los olvidemos.